todos y bienvenidos de nuevo a Tiny Cosmetics. Me llamo Damaris Pla, soy farmacéutica y en el vídeo de hoy vamos a conocer y analizar la nueva mascarilla Ultra Platinum que podemos encontrar en Mercadona. Esta mascarilla matificadora de nuestro color de cabello. Vamos a ver bien en profundidad qué objetivos persigue esta mascarilla, cómo aplicarla, su modo de uso, lo más importante, su listado de ingredientes. Vamos a ver bien qué activos contienen, realmente qué puede hacer por nuestro cabello, si vamos a sentir así una diferencia y por último vamos a ver el precio para hacer esta valoración de la relación calidad-precio y ver si vale la pena. Así que quédate conmigo para descubrirlo. ¡Que empezamos! Pues bien, hace muy poquito que Mercadona lanzó esta nueva mascarilla matificadora y es verdad que me surgió muchísima curiosidad por ver cuál era su composición y realmente qué podría hacer por nuestro cabello. Y es que es muy interesante ver un poquito la composición para que veamos qué propiedades tienen estos activos y ver si realmente podríamos obtener estos beneficios, en este caso en nuestro cabello. Así que lo primero que vamos a hacer va a ser enfrentarnos al etiquetado, a toda la información que viene en su envase, para luego verificar cuando veamos este listado de ingredientes y las propiedades que tienen estos, si realmente sería así o no. Lo primero que nos encontramos cuando nos enfrentamos al etiquetado de este producto es que nos dice que está orientado a estos cabellos rubios, decolorados y también grisáceos. Añadido a esto nos dice que con esta mascarilla vamos a conseguir que estos tonos más amarillentos, anaranjados, etc. se neutralicen, dando justamente este efecto matificador que se le atribuye a esta mascarilla. Añadido a esto nos habla de varios activos naturales que contiene su formulación, que ya veremos exactamente en qué posición se encuentra en el listado de ingredientes. Y por último nos dice que nos va a ayudar a suavizar nuestro cabello, a nutrirlo y también a aportarle muchísimo brillo. Así que cuando hemos visto toda esta información del etiquetado, podemos deducir un poquito qué nos deberíamos de encontrar en esta mascarilla. Por un lado, si estamos intentando neutralizar tonos, tendremos que encontrar tintes que justamente en nuestra línea cromática se encontraran justamente en extremos opuestos. Añadido a esto, también nos dice que nos va a conseguir justamente nutrir en profundidad nuestro cabello, que también nos va a ayudar a mantenerlo suave, a aportarle brillo, etc. Así que tendremos que encontrar varios elementos que tengan justamente esta propiedad de ser emolientes, suavizantes de nuestro cabello, también que le aporten este brillo y también que lo nutran en profundidad. Dicho todo esto, vamos a hablar del modo de uso, que es muy importante el cómo usemos este producto en nuestro cabello. Va a marcar muchísimo la diferencia entre poder notar así realmente estos beneficios, poder notar un poquito estos resultados que estamos buscando o no. Pues bien, lo primero que tendríamos que hacer es lavar nuestro cabello y después de haberlo lavado y retirar bien todo el jabón, dejando escurrir bien todo nuestro cabello, sería cuando aplicaríamos esta mascarilla de medios a puntas. Y justamente es aquí donde viene lo más importante, el tiempo que tenemos que dejar actuar este producto en nuestro cabello. Y es que va a marcar muchísimo la diferencia y deberíamos dejarlo actuar más o menos tiempo dependiendo de nuestro tipo de cabello, de cómo esté nuestro cabello. Os voy a dejar por aquí una tabla indicando la cantidad de tiempo en la que tendríamos que utilizarlo según nuestro tipo de cabello, y es muy importante que viendo estos tiempos tengamos en cuenta de no sobrepasar los 5 minutos de dejar actuar en nuestro cabello. Y también muy importante, traspasados 1 minuto, 2, 3 minutos o 4 o 5 minutos según nuestro tipo de cabello, deberemos retirar abundantemente con agua, pero lo más importante que tenemos que tener en cuenta es no sobrepasar estos 5 minutos de tenerlo en nuestro cabello. Bueno, y ahora que ya hemos visto toda la información que venía en el etiquetado y también hemos visto un poquito el modo de uso, vamos a irnos al listado de ingredientes. Y es que la verdad es que tiene un listado muy extenso, tiene 38 ingredientes en total, que son muchísimos, así que vamos a centrarnos un poquito en estos ingredientes que se encuentran mucho más arriba en el listado, estos que se encuentran en una mayor proporción, y luego voy a resaltar unos ingredientes que encontramos un poquito más abajo, pero que son justamente a los que alude estas propiedades que vienen indicadas en el etiquetado. Pues bien, encontraríamos en primer lugar el agua y a continuación encontraríamos un alcohol graso. Este alcohol graso actuaría como emoliente y emulsionante. Como ya sabemos, los emolientes se encargan de suavizar nuestro cabello y los emulsionantes se encargan de que las mezclas entre líquidos no miscibles como el agua y el aceite sean estables en nuestra formulación. A continuación encontraríamos un sustituto de las siliconas que no forma película oclusiva sobre nuestro cabello, que tiene propiedad fundamentalmente acondicionadora y antiestática. Y a continuación tendríamos la glicerina, que como ya sabemos es un humectante por excelencia que se encarga de mantener la hidratación durante mucho más tiempo. En el número 5 encontraríamos otro acondicionador y antiestático que está muy regulado cuál es la concentración en la que se puede utilizar. En el caso de productos enjuagados, que sería este caso, sería un 2,5% de concentración. A continuación, en el número 6 tendríamos un agente de control de la viscosidad y a continuación de este
encontraríamos un activo que también sería otro alcohol graso. Al igual que el alcohol graso anteriormente mencionado, también actúa como emoliente y emulsionante. Y a continuación de este alcohol graso encontraríamos la primera silicona, que no es la única que vamos a encontrar en la composición de esta mascarilla. En el número 9 encontraríamos otro activo que actúa como condicionador y como antiestático, y a continuación de los siguientes 3 ingredientes, en el número 10, 11 y 12, es cuando encontramos estos activos que venían resaltados, estos activos de extractos naturales que venían resaltados en el etiquetado. La combinación de estos 3 activos naturales no solamente va a ayudarnos a aportarle hidratación a nuestro cabello y a nutrirlo en profundidad, sino que va a aportarle esta luminosidad que comentaba, y además puede ayudarnos un poquito a regenerar nuestra fibra capilar en aquellos cabellos que estén más dañados. Así pues, me voy a detener más o menos hasta aquí para no ir analizando ingrediente a ingrediente en profundidad, pero sí que quería resaltar estos activos que he comentado antes, que sí que son bastante importantes a tener en cuenta. Y es que en el número 13 encontraríamos otra silicona, simplemente todo esto para resaltar para todas aquellas personas que no queréis utilizar cosméticos que contengan siliconas, simplemente que tengamos en cuenta que este cosmético contiene 2 en su composición y que también un poquito más adelante en su formulación contiene parafina líquida, también para todas aquellas personas que no queréis utilizar derivados del petróleo ni ningún tipo de parafina en vuestros cosméticos. Añadidos los extractos naturales que hemos comentado anteriormente, en el número 23 encontraríamos otro, simplemente para tenerlo en cuenta. De aquí de cara al final de la formulación vamos a encontrar también varios perfumantes, también para todas aquellas personas que no queréis utilizar perfumantes en vuestros cosméticos, y también vamos a hablar de lo más importante, de los activos que justamente van a neutralizar un poquito estos tonos más anaranjados, amarillentos. Y es que encontramos 3 tintes capilares en la formulación de esta mascarilla, simplemente para que lo tengamos en cuenta, que justamente son estos tintes que van a neutralizarlos, ya que se encuentran en estos extremos opuestos del círculo cromático. Así que tendríamos tanto el tinte azul, el violeta y el rojo en la composición de esta mascarilla. Habiendo conocido todo el listado de ingredientes y habiendo visto también todo el etiquetado, vamos a irnos a conocer el precio para ver si realmente valdría la pena. Y es que esta mascarilla cuesta 3,95 € por 200 mililitros. Así que vamos a hacer un poquito un balance de lo que nos hemos encontrado en su formulación, a realmente si valdría la pena con su precio, a si realmente podría conseguir los objetivos que vienen marcados. Hemos visto que en cuanto a aportar suavidad, nutrición, luminosidad, hemos encontrado estos activos que pueden aportarnos estas propiedades. En cuanto a neutralizar los tonos, también hemos visto que contiene estos tintes que justamente son los opuestos en el círculo cromático para ayudarnos a neutralizar nuestros tonos más amarillentos, anaranjados, etc. Así que con respecto a conseguir un poquito neutralizar estas tonalidades, etc., sí que podríamos conseguir este objetivo. Realmente, con respecto a los extractos naturales que contiene, no los contiene en una gran proporción, pero es cierto que hemos encontrado bastante arriba en el listado de ingredientes estos activos que nos van a ayudar justamente a actuar como emolientes, humectantes, a suavizar, a hidratar bien nuestra fibra capilar, etc. Dicho todo esto, ¿realmente valdría la pena? ¿Qué vamos a poder conseguir utilizando esta mascarilla en nuestro cabello? Bien, tenemos que tener en cuenta que con respecto al precio que tiene, realmente sí que me parece un buen producto, dejando de lado que contenga estas siliconas, parafina, perfumantes, etcétera, para todas aquellas personas que no queráis utilizar siliconas, parafinas, etcétera, en vuestros cosméticos, dejando un poco de lado esto y centrándonos realmente en si podría conseguir su objetivo o no. Sí que tengo que decir que sí que nos puede ayudar un poquito a neutralizar estos tonos, como bien comentaba. Sí que contiene los activos que pueden ayudarnos a esto. Así que con respecto a ese tema, sí que podríamos decir que sí que sería eficaz. En cuanto al tema de si tiene una buena composición o no, es cierto que las siliconas que hemos encontrado las hemos empezado a encontrar a partir del número 8 hacia abajo. Y hemos visto también un poquito que tenemos más arriba elementos que son emolientes, humectantes, etc. Así que simplemente que tengamos en cuenta que si no queremos utilizar cosméticos que contengan siliconas, etc., no se adecuaría a nuestras necesidades. Pero si no nos importa utilizar derivados del petróleo, que tengan estas parafinas, siliconas, etc., y sí que buscamos un poquito neutralizar esta tonalidad de nuestro cabello, sí que es cierto que con respecto a cumplir ese objetivo, sí que podríamos decir que podría ayudarnos a poder llevarlo a cabo. Espero, como siempre, que os haya parecido muy interesante y muy curioso. Por favor, dejadme en los comentarios si ya habéis probado este producto, qué tal os ha funcionado, si realmente habéis notado una diferencia, habéis notado que ha conseguido neutralizar un poquito vuestro tono de cabello. Por favor, dejádmelo todo aquí
en los comentarios. Ya sabéis que yo no me tiño el pelo, no utilizo ningún tipo de tinte, etcétera. Por lo tanto, yo personalmente no lo he probado, pero me encantaría conocer un poquito vuestras experiencias para ver realmente qué tal os ha ido y si habéis sentido así un poquito la diferencia tras su uso. Como ya sabéis, si tenéis dudas algo más personales e inquietudes, podéis escribirme a esta dirección de correo de aquí, que yo siempre que tengo un ratito intentaré contestaros lo antes posible. Y como siempre, a todas las personas que estáis ahí, muchísimas gracias por haber visto este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!